Los periodistas. En verdad, y no es ninguna cita bíblica, es un placer enorme recibir a Fritz Glockner, por quien tengo un reconocimiento muy especial, por tu familia, por lo que has hecho, por lo que escribes, por tus éxitos últimos, mi querido Fritz, bienvenido. Muchas gracias. Mi querido Jesús Manuel, al contrario, a 2 días de haber aterrizado en este país, para mí, el placer es para mí, evidentemente, de inmediato estar pisando este escenario, estar contigo, cotorrear, y ya Pequeño sabes. proyectito que te conté hace mucho tiempo que íbamos a hacer cosas como estas. Y mira, aquí estamos ya. Así es. La verdad es que, híjole, tantos temas que se pueden tocar contigo pero tenemos lo que resta del año y las siguientes semanas para temas político-electorales que se acercan y que seguramente tendrás alguna visión de estas. Pero en el terreno de la literatura, en el terreno de lo que te lleva a tus viajes a dar clases en Estados Unidos, estás llegando de Iowa, donde estuviste casi 5 meses impartiendo cursos de el idioma español, literatura y estas cosas. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Dónde está parado México? ¿Qué pasó con aquel movimiento del track o de los escritores que se juntaron, que tuvieron un éxito en Europa, que creo que Volpi por ahí queda todavía escribiendo algunas cosas interesantes y colaborando en algunos diarios nacionales e internacionales? Pero el movimiento de escritores mexicanos, latinoamericanos, ¿dónde quedó, Fritz? Yo creo que estamos en uno de los mejores momentos, a pesar de que de pronto pareciera que vamos a la baja, a pesar de que pareciera de que los autores latinoamericanos en general, como conjunto, no han logrado volver a retomar los grandes momentos o los grandes escenarios después de la Carlos fabulosa, Fuentes, por decirte algo. o de el realismo mágico, ¿no? Invención de la agente literaria Carmen Balcells, donde se sumaron autores de casi todos los países latinoamericanos, donde de alguna manera Carlos Fuentes, Rulfo, eran los representantes aztecas, digamos. A final de cuentas, creo que hoy en día, aun y cuando no tenemos ese cobijo internacional que se dio en los años 60, yo creo que la literatura latinoamericana está mucho más viva que la literatura norteamericana y que la literatura europea. El español de México es un español mucho más activo, más vivo, más contestatario que el español de España. Nosotros resguardamos las palabras del español antiguo, decimos aguas en lugar de cuidado. Cuando tú vas a España y le dices a alguien aguas para prevenirle sobre algún accidente, no te hacen caso porque no entienden, y para ellos aguas ya no es aquella connotación de abrir la ventana y vaciar la basinica, digamos, O la ¿no? carreta que pasaba y salpicaba. Así es. En esa lógica, pues, nuestro español, que además tiene una simbiosis maravillosa con idiomas indígenas y con el propio idioma inglés, ¿no? Los anglosismos, es un español mucho más activo, es un español mucho más vivo, y eso se refleja en la literatura. Y lo digo, Aunque el mexicano no lea. es que para allá iba yo. No tenemos el reconocimiento y las pantallas, pero sí tenemos lectores. Es ahí donde yo siempre he dudado de estas estadísticas que plantean de que en México se leen 2.5 libros al año. Si eso fuera cierto, yo ya hubiera tirado la toalla, no como escritor, no como maestro de escritura creativa, no como librero que fui o editor que fui en un momento determinado de mi vida, sino como promotor de la lectura, que fundamentalmente lo que siempre me he considerado, más que editor, librero, escritor, ha sido promoción de la lectura. En México yo digo que se lee, y se lee un madral, por no decir la otra palabra maravillosa, porque no hay que andar diciendo malas palabras ante las cámaras. Me sé comportar. Si no se leyera tanto en este país, no se publicarían, no tendríamos una industria editorial tan activa. O, en su defecto, no tendríamos la impresión de publicaciones eres, somos, tú, aquellos, vosotros, notitas, nototas, tebetitas, telenovelotas. Muchas veces lo que sucede es, el mexicano tiene el hábito de la lectura porque a todos nos encanta que nos cuenten historias. La literatura, ¿qué es? Sino un gran chisme.
Romeo y Julieta, que es, sino una historia de amor, donde nos encanta, con intereses de familia. y donde nos encanta el chisme. ¿Qué va a pasar con el amor de estos jóvenes? ¿Me explico? Los Capuleto y los Montesco, o sea, nos encanta que nos cuenten el chisme. Y eso le pasa a todo ser humano. Nos encanta que nos cuenten chismes, nos encanta que nos cuenten historias. Y eso es la literatura. ¿Qué pasa? Que de pronto cierto sector de la sociedad está satisfaciendo su necesidad de conocer chismes a través de la figura de los famosos. Que si Luis Miguel no le pasó la pensión a la Chule, pero eso es la prensa chic, la prensa rosa. Pero es ahí donde la gente está satisfaciendo después algunos libros, también algunas novelas. Exactamente. ¿Te has fijado que los mostradores de las librerías, los libros que tienen autoría mexicana son o los viejos escritores que hacen algunas reediciones de sus grandes éxitos, o lo que está relacionado con cuestiones políticas, el calderonismo, el foxismo, No, algo de Salinas, esos famosos libros son de coyuntura. algo del nazismo, algo del narcotráfico mexicano. No, bueno, algo del narcotráfico. Bueno, ha habido varias cosas, pero es un nuevo filón, es una nueva avenida para los escritores. Sí, o sea, la literatura tiene que estar en el momento justo de su contexto histórico. La literatura es representativa de lo que está sucediendo en el momento, digo, y ha pasado con la historia de la literatura. Cervantes con su Quijote está planteándonos, retratándonos lo que está pasando con su sociedad en ese momento. Shakespeare, me remito nuevamente a Romeo y Julieta, está planteándonos, está reflejando lo que es. Dashiell Hammett, en los años 30 y 40, fundador de la novela negra, está reflejando lo que está sucediendo en Chicago, en Nueva York, con la prohibición del alcohol y los Estados Unidos entre los años 20, antes del 33, que se levante esta prohibición del alcohol. ¿Me explico? Entonces, todo escritor siempre está en un contexto social, porque somos entes sociales, somos entes históricos. Incluso los cultivadores de género, ciencia ficción, fantasía o novela policíaca, novela negra, también están retratando de alguna manera lo que sucede en su ambiente histórico. ¿Me explico? Un poco sobre lectura. ¿Por qué se dice que en México no se lee? Porque asociamos la lectura a conocimiento. Y la academia, las escuelas, los maestros, los padres de familia, los adultos han insistido que lectura es saber, es conocer, no placer. Claro, si te quitan el ingrediente innato de la vida, que es el placer, en la lectura, y te adjudican exclusivamente que es el conocimiento, sacrificas y entras en esta dinámica absurda, ¿me explico?, de tienes que leer para conocer más, para saber, para ser alguien en la vida. No, tienes que leer para divertirte, que nadie te lo dice. ¿Me explico? Pero bueno, insisto, y volviendo a la literatura, es un reflejo. ¿Y el movimiento de los escritores? Por fortuna no tenemos hoy en día como movimiento, digo, el crack fue, sí, bueno, ha habido, ¿no?, desde los contemporáneos, en los años 20. Hoy en día yo creo que... No, pero yo me refiero al crack Sí. de Volpi. Volpi, uno de los Pedro, ¿no? Nacho Padilla. Bueno, se conjuntaron como equipo, como grupo, y tuvieron sus éxitos, pero yo creo que hoy en día el propio... A ver, siguen unidos por su amistad, digamos, yo consideraría. ¿Tú no sientes que a la muerte de Carlos Fuentes se acabó el movimiento del crack? Bueno, aquí lo que estás... Quiero decir que hubo un padrinazgo, sí, un patrocinador. Sí, por supuesto. Hay un pero eso sucesor es clásico. de Fuentes. ¿Mande? Hay un sucesor de Fuentes, hay un sucesor de García Márquez en el movimiento latinoamericanista. Hay un... Afortunadamente no. Hay un sucesor nuevo, de Carlos Montemayor, de Carlos Monsiváis, de Juan Gelman, de Vicente Leñero, porque además estos últimos 5 años que se han muerto los grandes de los últimos tiempos. Estos últimos 5 años han sido el luto de las letras latinoamericanas, ¿no? Acabamos, diciembre pasado, nueva Leñero. generación no Yo creo que no ha tenemos, llenado los espacios. Es que no tenemos que pensar en que se llenan esos espacios o que hay nuevos herederos o continuadores de un Monsiváis, un Leñero, un Fuentes, un Rulfo. Pero se siguen organizando tertulias y foros y lecturas en público
Y hoy en día, de- los de- medios de comunicación... Llano en llamas. Bueno, decir, profética. ¿no? Bueno, no, sin mencionar, o sea, Claro. no cargarle la, La cuenta. No, es simplemente, o sea, se siguen citando a los viejos escritores, a los viejos narradores, a los... Y sigues participando, como ya dijiste, en tertulias, pero además hoy en día Internet genera una presencia importantísima de la lectura. Hay un grupo, unos blogs de jóvenes que promueven libros, que lo que hacen no son críticos literarios, lo que hacen es, leí un libro, me apasionó, me divirtió, tuve el regocijo de haberlo leído, y entonces con su camarita, una chica recomienda lecturas a otros chicos. Eso ha multiplicado a una promoción de la lectura que antes no existía, digamos. Entonces, yo creo que tenemos otros medios de acercamiento, otros medios de divulgar la lectura, de difundir la literatura. ¿Qué relación encuentra Fritz Glockner entre leer y escribir? Y no me refiero al escritor, sino al lector que escribe también, que toma nota, que saca ficha, que hace resúmenes, que redacta. Hoy en día los chavos ya no saben redactar. Manejan poco el lenguaje se va empobreciendo y hay más símbolos, hay más signos, hay los memes famosos, sí. Y el Twitter y el Facebook y estas cosas te revelan el nivel del léxico que está manejando la juventud. Las faltas de ortografía y muchas otras cosas. La construcción gramatical. Y la sintaxis. ¿Eso qué es tú? La sintaxis, o mi suspiro, me dejaste todo. Es que no quiero parecer. Eran las cuatro partes de la gramática, ¿no? La sintaxis. No quiero parecer el viejito cascarrabias que niega al reconocimiento de del tiempo que estamos viviendo. Está pasando, pero tú tienes Twitter. No, porque tengo 141 caracteres no te alcanzan para expresar. Pero tengo amigos que son exitosos. Exitosísimos. Sí, es la nueva generación. No exitosos. En poesía y en cuento breve han logrado millones de lectores. Bueno, poesía, me acabo de enterar en una página de un diario español, Machado llevado al Twitter. Sí. Una escritora que lo empezó a abstraer algunas ideas, algunos de los párrafos, te lo está metiendo en el Twitter y ha tenido un éxito tremendo. Machado. Yo creo que no tenemos que pelear con la nueva tecnología, como maestros, como padres, como escritores, como ciudadanos. Bueno, primero, escritura y lectura evidentemente son gemelos, son siameses, porque fue lo primero que preguntabas y de ahí nos fuimos al Twitter y a estas madres modernas. Lectura y escritura evidentemente son siameses. No puedes ser lector sin ser escritor, no puedes ser escritor sin ser lector. Y no hablo en el oficio de profesionalizarte de escritor, sino simple y sencillamente cuando lees terminas escribiendo y cuando escribes terminas leyendo. ¿Me explico? Son dos actividades que no puede existir una sin la otra. En esa lógica, en la actualidad, yo creo que tenemos que saber... Dicho de paso, para saber leer hay que saber escribir, ¿no? Sí, bueno, no, hay mucho analfabeta funcional, ¿no? Que sabe leer y sabe escribir, pero ni siquiera combina, ni siquiera reflexiona. Falta la comprensión. Sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es como si de pronto alguien, a un marrano no le vas a dar un platillo gourmet, ¿me explico? Las trufas son gourmet, se las comen los cerdos. Sí, pero para eso ya tiene eso, lo convirtió el hombre, el platillo gourmet, no el cerdo. El huitlacoche, otro hongo que se come. No podemos ir en contra de estas nuevas tecnologías, tenemos que ser capaces de adaptar con mucho cuidado y promover su utilización, su uso. Acabas de mencionar experimentos maravillosos como este de Machado en Twitter, ¿no? Y que estás estás divulgando obra de los clásicos, ¿me explico? Entre nuevas generaciones. Que de pronto esos clásicos se convierten en aburrición de lectura obligatoria en la escuela. ¿Sí me explico? Pero si interactúas con ellos a través de estas nuevas tecnologías, tienen otro tipo de acercamiento a estas opciones. Entonces, lo único que yo digo es, uno,
¿Qué creo? ¿Que el libro no va a desaparecer? Como hay una corriente que plantea la posibilidad Que las futura. tablets sustituyan al libro. Exactamente, yo creo que no. Como no desapareció el teatro cuando apareció la televisión y el cine. O el radio ¿no? cuando apareció O el la radio televisión. cuando la televisión, que siempre ha sido el debate. Algo nuevo, ¿va a desaparecer? No, yo creo que se logra la convivencia genérica entre todos. Los libros se convertirán en los artículos de lujo del apasionado por la letra. Ojalá y no, porque ¿No? soy un apasionado de la letra y no me gustaría ser. Bueno, pero es que cada vez es más barato que compres por internet, Que descargues. que descargues los libros a que los compres físicamente, la producción, el traslado, etcétera. Sí, claro que sí. nadie podrá presumirte de una tablet firmada por Fritz un Glauner, autor. O la calidez que te da como lector, porque hay vida en el libro. Sí. Viene de la madera, viene de la naturaleza, el papel. Y la tablet, perdón, pero es bastante fría. Pero la tablet le subrayas, le marcas y al final buscas tus citas y las puedes ubicar en un contexto por palabras clave, y eso es un avance en la capacidad de investigación que no te da el libro. Y esa capacidad de investigación muchas veces te mete en túneles y en arterias donde la información no siempre es la mejor. Hay que tomar en cuenta también eso. Quiero quedarme con tu frase de que leer te da placer. La lectura es un placer. Es un placer. Punto. Eso no tengo ni la menor duda. ¿Cuántas veces no estás apasionado con una novela, tienes que dejar de leerla porque te va a hacer trabajar? Dieta de Agreste, Además. por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿No? Ajá. Y te enamoras de esa mujer, evidentemente, con Sí, porque toda su carga. el hombre no. No, bueno. Pero Las mujeres Dietas, sí. podrían enamorarse del sobrino de Dieta. Ok, sí, O sí, sea, o de la sobrina. dije bueno, No, sí, bueno, déjalo ahí porque la preferencia no sexual tienes no preferencias. tenemos por qué meternos con críticas al respecto. Sí. A lo que voy es esa pasión con la cual dejas el libro, te largas y dices, uy, ya quiero regresar a mi casa, a mi sillón, a mi cama, al café, porque quiero saber qué va a pasar. Acabar la comida rápido porque quiero seguir O leyendo. sea, creo que a todos nos ha pasado. Lectores y no tan lectores. Todos. ¿Qué pasa? Que la promoción de la lectura en este país tiene que ser un acto de contagio, no de imposición. Tú contagias las cosas, tú Los contagias la chavos de hoy comida. dirían hay que viralizarlo. Sería una modificación del lenguaje en función Pero, de ¿qué es pero eso? para Que poner es un contagio que fuera claro, un contagio, claro, que fuera viral. Claro, por supuesto. Siempre he dicho que la lectura se contagia como la gripa, que te Necesitamos estornuden en la jeta para que te... Una pandemia del... Así es, del libro, de las letras, de la aventura, del placer, del sueño. La literatura es sueños apostados en almohadas de otros, pero que haces tuyos. Y andas hasta poeta, güey. No, simplemente Fritz, muchos años. se nos acaba el tiempo. Pero no te vayas porque vamos a hacer otro comentario sobre Tintán, que se cumplen los 100 años. Los 100 años. Muchas gracias. Bienvenido, Gracias a ti. Fritz Glauner. Los periodistas.